¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes con todos. Gracias también por los saludos. Vamos a comenzar con la sesión. Eh, ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. Vamos a empezar con el tema de... esta semana toca realizar el tema de reacciones químicas, ¿ya? Pero como cada semana estamos ya algo habitual, hacer la solución de la práctica que han dado la semana pasada. Y vamos a hacer eso. Y así muy brevemente vamos a dar solución a la práctica de la semana pasada. Bueno, en la pregunta 90 de la práctica, decía, la polaridad es una propiedad de las moléculas que está íntimamente relacionada con otras propiedades como la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición, la solubilidad, etc. Lo que me pide el problema es que de estas cuatro moléculas, ¿cuál de ellas son moléculas polares? Y se indique el compuesto formado por moléculas polares. Sí, moléculas polares, por ejemplo, descartamos el porque no es un compuesto. ¿Sí? Entonces puede ser cualquiera de las tres. Ahora, descartamos a la número 2 también, porque como me piden moléculas polares, el BF3, el trifluoruro de boro, tiene una geometría regular, simétrica. Entonces no es una molécula polar, sino es una molécula apolar. Entonces, esto es apolar. Esa no va tampoco. Entonces, para nosotros las moléculas polares sería la número 3, que es el agua, y la número 4, que es el amoníaco. Entonces, respuesta 3 y 4. La siguiente, vamos a marcar verdadero o falso según corresponda. Dice, en una molécula polar todos sus enlaces son polares. Esto es falso. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esta molécula que estoy presentando es la molécula del ozono. Esta es la molécula del O3. Esta es una molécula polar, pero sus enlaces son del tipo apolares. Entonces no es cierto que la molécula sea polar signifique que los enlaces también sean polares. Eso es falso. En la segunda me dice, el cloro gaseoso es una molécula apolar. Esto es correcto. La segunda marcamos verdadero. Cloro gaseoso es cloro 2, cloro, cloro. Entonces, este tipo de moléculas, cloro, cloro, HH, oxígeno, oxígeno, todos esos son moléculas apolares. ¿Ya? A ver, la tercera dice, el hielo seco es una molécula polar. Eso es falso. ¿Quién es el hielo seco? Bueno, el hielo seco es el CO2, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, esto lo hicimos en clase, es una molécula que es simétrica. Oxígeno por aquí, otro oxígeno por acá. Una molécula simétrica, por lo tanto, la molécula es del tipo apolar. Este es apolar. Entonces nuestra clave sería la letra C para esa pregunta. En la pregunta 92 me dice, indique cuál de las siguientes sustancias es una molécula polar como el agua. Como el agua. O sea, me están diciendo que el agua es polar y quiere que marque una de estas, también debe ser polar. Del problema anterior dijimos que el CO2 es apolar. ¿Ya? El metano también es apolar. ¿Sí? Yo les indicaba el cloro 2, le decía cloro, cloro, hidrógeno, hidrógeno, son moléculas apolares. Entonces, este también es otro ejemplo, ¿no? FF, FF, también es una molécula del tipo apolar. Entonces, para nosotros la respuesta es el amoníaco. Este es polar. Esa es la clave. Y esto es de la pregunta 90 que ya habíamos mencionado, que es el tipo apolar. En la siguiente.
Me dice, se presenta entre moléculas polares, sus dipolos son permanentes y muy fuertes, por encontrarse el hidrógeno unido a un elemento de alta electronegatividad. ¿Cuál de estas alternativas correspondería al párrafo, ¿no? Se presenta entre moléculas polares, puede ser puente de hidrógeno y puede ser dipolo-dipolo, puede ser enlace puente de hidrógeno y puede ser dipolo-dipolo. Pero como me dice que se presenta entre el hidrógeno y un elemento de alta electronegatividad, eso es el EPH, enlace puente de hidrógeno. Entonces la clave acá sería la letra A. 93, clave A. En la 94, respecto al EPH, enlace puente de hidrógeno, o simplemente enlace de hidrógeno, también se le conoce así, marquemos verdadero o falso según corresponda. La 1 se establece entre moléculas que presentan al hidrógeno enlazado a átomos de alta electronegatividad. Eso es verdadero. Definición. Segundo, se presenta entre las moléculas del amoníaco. El amoníaco también presenta el enlace puente de hidrógeno. Correcto. Y la tercera dice los líquidos asociados presentan este enlace. Eso también es correcto, debido a que los líquidos que presentan EPH se denominan líquidos asociados. Entonces acá la clave era la letra C. Todas son correctas. Y en la pregunta 95, ¿ya? Me dice, ¿cuál de las siguientes sustancias tiene mayor fuerza intermolecular? Recuerda que de manera general el EPH es más intenso que el dipolo-dipolo. Y el dipolo-dipolo es más intenso que la fuerza de dispersión de London, o simplemente fuerza de London. Entonces, yo debo de buscar o dipolo-dipolo o EPH, ¿no? De preferencia EPH porque va a ser la más intensa. ¿Quién de los 5 tiene EPH? El agua. Él tiene EPH. ¿Sí? En la letra D tendría dipolo-dipolo. Y los restantes, la A, la B y la E, tendrían solamente fuerza de London. Fuerza de London y este también fuerza de London. Entonces, ¿quién es más intensa? La fuerza, dice, en el agua. Entonces, esta sería nuestra clave. El agua. Más que todo, el tema ha sido fuerzas intermoleculares y geometría molecular. Ahora sí, podemos empezar con el desarrollo del tema que corresponde a esta semana. El tema de reacciones químicas. Una reacción química es un fenómeno químico, ¿sí?, expresado con una ecuación química. Una reacción química involucra necesariamente la transformación de materia, ¿sí?, rompiendo y formando nuevos enlaces. Y cuando se dice que se rompe y se forman nuevos enlaces, entonces va a cambiar la composición y las propiedades de la materia. Entonces, toda reacción química involucra un cambio, una variedad en las propiedades que tenía. A ver, chicos, disculpen la interrupción. Les decía que en toda reacción química lo que se va a encontrar es transformación en la composición y en las propiedades. ¿Y cómo me puedo dar cuenta que está cambiando la composición y las propiedades? Hay algunas evidencias que muchas veces saltan a la vista y otras que no son tan evidentes. Nosotros manejamos, por ejemplo, el cambio de color como una evidencia
de que nos va a implicar a nosotros que está ocurriendo una reacción química, ¿no? O cuando se forme una sustancia gaseosa. Si ustedes juntan diversas sustancias y de pronto comienza a generarse un gas, es que está ocurriendo una reacción química. Si hay un cambio en el sabor o en el olor o en el color de alguna materia, eso también implicaría una reacción química. La liberación de energía es lo que nosotros mayormente asociamos a una reacción química. Cuando nosotros decimos, oye, está quemándose el papel, no prendo la cocina y el combustible comienza a arder. Ahí está ocurriendo una reacción química y se nota claramente una liberación de energía en forma de luz. Y bueno, si estás cerca de la cocina vas a sentir calor. También se libera energía en forma de calor. Entonces, también puede ser la liberación de energía en forma de sonido. También puede ser. O sea, hay varias formas de liberar energía. Una evidencia de una reacción química podría ser la liberación de luz, la liberación de calor. Y no solamente liberación, también puede ser absorción de calor. Hay reacciones químicas que en lugar de calentar el medio que los circunda, el medio ambiente, los enfría. ¿Por qué? Porque la reacción absorbe calor, absorbe energía. Hay un tipo de reacción específica, que ya vamos a ver más adelante, que se llama reacción endotérmica, que absorbe, ¿no? Que ya no libera, sino absorbe energía. Otra evidencia de la ocurrencia de una reacción química es, por ejemplo, la formación de un precipitado, aunque esto de aquí no es muy, para nosotros no es muy evidente. Esto, por ejemplo, lo podemos hacer en laboratorio. Decimos, oye, estamos en laboratorio de química, un laboratorio de físico-química, y yo tomo dos sustancias líquidas y las junto. Sustancias líquidas. Y cuando junte las sustancias líquidas se forme un sólido. Pero ¿cómo se forma el sólido si eran las sustancias que estoy juntando, eran líquidas? El sólido se ha formado porque seguramente ha habido una reacción. ¿Sí? Si yo junto dos líquidos y se forma un sólido, ese sólido se le llama precipitado. ¿Ya? Precipitado. Entonces, a nosotros en los exámenes de admisión, ¿no? Muchas veces nos han preguntado evidencias, ¿no? Nos dan un conjunto de casos, ¿no? Para indicar si eso no es evidencia, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que buscar es que en el caso te digan que se libera, que se absorbe energía, o que hay un cambio en el sabor, ¿sí? Cambio en el sabor de las comidas, es que las comidas están reaccionando. Cambio en el olor, ¿sí? También es que está reaccionando. Liberación de sustancia gaseosa, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes material orgánico, por ejemplo, las comidas es material orgánico, y tú lo juntas y lo pones en una bolsa, ¿no? Como un desperdicio, como basura, como algo que vas a botar, eh, al cabo de un tiempo, no mucho, no, 1 o 2 días, esa bolsa va a comenzar a inflarse. ¿Por qué? Porque la materia orgánica va a comenzar a degradarse y va a comenzar a formar gases, porque va a comenzar a reaccionar. Entonces va a haber una reacción de degradación. Entonces la bolsa se va a hinchar. Se va a hinchar, ¿por qué? Porque se está liberando sustancias gaseosas. Eso es lo que ustedes tienen que ver en ese tipo de preguntas, ¿no? Esas evidencias. ¿Qué más se ve en el tema de reacciones químicas? ¿Qué es la ecuación química? Yo les había indicado que una reacción química es un fenómeno químico donde hay un cambio en la composición y el cambio de las propiedades. Estas reacciones químicas, ¿sí? Se muestran mediante ecuaciones químicas o se representan simbólicamente mediante ecuaciones químicas. Ya, ahora, en las ecuaciones químicas ustedes van a ver dos partes, ¿sí? La parte del lado izquierdo, que se llaman reactantes o reaccionantes. Algunos libros, ¿no? En algunos casos, también se le llama reactivos, aunque el nombre más genérico es reactantes. El lado derecho, ¿sí? Se le conoce como productos, ¿no? Productos así a secas, productos, o también le dicen productos de la reacción.
En medio está algunos símbolos, a veces encuentras una flecha o encuentras temperatura, encuentras sustancias en medio que hacen el papel de algún catalizador, que vamos a explicar qué es un catalizador. ¿Sí? O sea, aquí en medio vas a encontrar información adicional a lo que está pasando en el fenómeno químico. Por ejemplo, si tú en el medio encuentras este símbolo de la NI arriba de la flechita, esto lo que te está diciendo es que en la reacción están utilizando al níquel como un catalizador. Si debajo de la flechita, o también por encima de la flechita, a veces le ponen por encima, le ponen temperatura 1000 grados centígrados, o 200 o 500 grados centígrados, te está indicando de que esa reacción se está produciendo a esa temperatura, o sea, te están dando las condiciones de la reacción química. ¿Por qué te ponen a veces esto? Porque hay muchas reacciones químicas que no se dan a cualquier temperatura, ¿no? Dice, oye, pero esta reacción, ¿por qué cuando yo lo hago en casa, porque lo vi en un video, por qué cuando lo hago en casa no sale, pero en el video sí le sale la reacción? Es porque se debe a las condiciones de operación. A veces le ponen catalizador y bueno, el video no te lo dice, simplemente lo presentan. Y a veces comienzan a calentar las sustancias para que reaccionen más rápidamente o para que sea más vistoso. ¿Sí? Entonces, las ecuaciones químicas que pongan en los libros, y bueno, en la información que puedas leer, ya a veces es bien específico y a veces no. Mayormente no ponen las condiciones, ¿no? Te lo dice, pero muchas veces no se representa. Nosotros, por ejemplo, en casi todos los casos que vamos a poner diversos ejemplos de reacciones químicas, no vamos a poner las condiciones. Ya en un problema, quizás en el enunciado sí te ponga las condiciones. Cuando veas, por ejemplo, este tipo de símbolos, lo que te está diciendo es que las reacciones químicas son del tipo reversible. Mayormente nosotros vamos a trabajar con solo una flecha que nos va a indicar que la reacción es del tipo irreversible. Ya cuando hagamos el desarrollo de tipos de reacción, ahí voy a dar más detalle. Entre paréntesis, las sustancias, sí, a veces me dan información del estado físico. A veces me dicen que está mezclado con agua, o sea que está en estado acuoso, está en estado líquido, está en estado sólido o gaseoso. Si ponen en estado gaseoso, a veces, no digo que sea un requisito, que siempre lo pongan, sino que a veces ponen flecha para arriba. O sea, este es gas y acá le ponen una flecha para arriba. ¿Para qué? Para indicar de que es un gas y que se está liberando. O a veces ponen flecha para abajo, para decir que está precipitando, ¿no? Cuando es un sólido, ¿no? O sea, acá, cuando es sólido, en el caso de los productos, le ponen una flecha para abajo. ¿Ya? A ver, por ejemplo, ¿no? Voy a escribir una ecuación para tener la idea clara de qué cosa estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digo, oye, vamos a poner por acá. Yo digo, tengo esta sustancia, que es el óxido férrico, y vamos a estar en estado sólido, va a reaccionar con el monóxido de carbono, ¿sí? Va a reaccionar con el monóxido de carbono, y este también, este de acá va a ser en estado gaseoso, y me va a generar el hierro en estado líquido, más CO2 en estado gaseoso. Y aquí le ponen, no, esto se da a 800 grados centígrados, ¿no? Y acá le ponen coque, como especie de catalizador. O sea, ese tipo de representación. O lo ponen puras letras, ¿sí? Sí, de manera general, la reacción se dice que no está balanceada o que le faltan los coeficientes estequiométricos. Pero si yo comienzo a poner, no sé, pues comienzo a poner valores como, por acá le pongo, por ejemplo, 2, ¿ya? Por acá le pongo el número 4, ¿ya? Acá le voy a poner, por ejemplo, o sea, lo que se estoy diciendo es que yo voy a completar con ciertos números,
para que esto esté balanceado, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿cuánto faltaría para completar los oxígenos? 6. Por acá tengo solo 7. Acá sería 6. 12. Y acá también 6. Ya estaría completado. Ya. Entonces, o sea, nosotros podemos completar con números que son los llamados coeficientes estequiométricos. Eso también tiene una técnica, ¿no? Porque algunos me dicen, profesor, ¿y cómo sabe que es 2? ¿Cómo sabe que es 6? ¿O 4? ¿De dónde salió el 4? ¿No? Esos son técnicas para hacer el balance de la reacción que también nosotros tenemos que ver, no en esta clase, sino en la siguiente, donde vamos a ver diversas técnicas de balance de reacciones químicas. En la parte teórica, muchas veces a nosotros nos va a ser muy conveniente conocer cómo se clasifican las reacciones, porque a veces hay preguntas así muy directas que te dicen, marque la alternativa que tenga una reacción de, por ejemplo, ¿no? Una reacción de descomposición electrolítica, ¿no? O que te digan, marque la reacción que sea del tipo de doble sustitución. Entonces, ¿a qué hacen referencia cuando hablan de ese tipo de reacciones? Entonces, tenemos que reconocer la reacción, o sea, no solamente saber la clasificación, sino tenemos que aprender a reconocer el tipo de reacción. Hay varias formas de clasificar, ¿no? Una forma de clasificar a las reacciones es por la naturaleza de los reactantes. Dice, oye, ¿y los reactantes? ¿Qué le pasa a los reactantes? Si los reactantes se juntan en uno solo, en un producto solo, entonces es una reacción de combinación o síntesis, le llaman. O sea, cuando tú tienes varios reactantes y te generan un solo producto, esa es una reacción de síntesis. Por ejemplo, una síntesis muy, muy conocida en el mundo de la química es la síntesis de Lavoisier. Síntesis de Lavoisier. Y como es muy conocida, ¿no? ¿Ya? O debería ser conocida para nosotros que estamos estudiando química, nos hacen esta pregunta en examen de admisión. O sea, nos dicen, de la síntesis de Lavoisier, ¿qué es la reacción para la formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno? ¿No? Le llaman síntesis, porque es una reacción de síntesis. Así se le conoce las reacciones de adición. Otra síntesis muy, muy conocida a nivel industrial ahora es la síntesis de Haber. Síntesis de Haber, ¿no? Llamado también la síntesis Haber-Bosch o el sistema Haber-Bosch, que es un sistema ya para generar amoníaco a nivel industrial, que se hace mediante diversos mecanismos de operación. Se hace la reacción de nitrógeno con hidrógeno a nivel industrial para producir amoníaco, ya manejando lo que es la presión y la temperatura. Entonces, las dos son reacciones de síntesis. Y quizás aquí algunos dicen, profesor, ¿y si no son solo dos reactantes, si son más reactantes, también se llamaría síntesis? Claro, también se llamaría síntesis. Ya, o sea, por ejemplo, ya, tú abres un libro de química ambiental, ya, y química ambiental, bueno, ven los problemas ambientales, ¿sí? Generados por algún producto químico. Por ejemplo, cuando hacen procesos industriales, algo que se libera al medio ambiente es el dióxido de azufre. El dióxido de azufre se libera en estado gaseoso, ¿no? Y se bota ahí como un humo negro, ¿no? Como gas. Luego, este dióxido de azufre interactúa con el oxígeno que hay en el medio ambiente, en el aire, y genera pues otra sustancia. Y a su vez también interactúa con la humedad o la lluvia que hay en el medio ambiente o que puede ocurrir. Le voy a poner H2O en estado líquido. Y juntos reaccionan y se forma lo que es el ácido sulfúrico.
Por eso se dice que, esta sustancia genera la llamada lluvia ácida, ¿no? Debido a la presencia de ácido sulfúrico en pequeñas cantidades, es cierto, en pequeñas cantidades en la lluvia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una reacción de síntesis? Es una reacción de síntesis, solo que ahora tiene 3 reactantes. Puede tener 4 reactantes, 5 reactantes, aunque no es muy común, pero puede ser. Entonces, lo característico de una reacción de síntesis o de adición es que solo hay un producto. Eso es lo característico. Para decir que es una síntesis, tiene que haber solo un producto y tiene que haber 2 o más reactantes. A ver, entonces espero que haya quedado claro que es una reacción de síntesis o de adición. La reacción de descomposición es como un caso inverso. En la reacción de síntesis solo se habla de un producto, en cambio en la reacción de descomposición se habla solo de un reactante. O sea, nosotros vamos a partir de un solo reactante y de un único reactante mediante la interacción de un agente físico que puede ser la electricidad, el calor, la luz, ¿no? O hasta un agente biológico. Nosotros vamos a transformar ese único reactante y lo vamos a dividir o degradar en varios productos. Y a eso nosotros lo conocemos como una reacción de descomposición. Una reacción de descomposición, por ejemplo, es la reacción de descomposición del carbonato de calcio o llamado caliza. Esto a nivel industrial se hace cuando se quiere formar cemento. Yo quiero formar cemento, pero para formar cemento tengo que agarrar diferentes arcillas, ¿sí? Tipos de arcilla con óxidos y tengo que tostarlos, quemarlos en un horno gigantesco para producirlo a nivel industrial. Yo necesito de óxido de calcio. El óxido de calcio, en el mayor de los casos, no va a estar libre, sino va a estar como carbonato de calcio. Yo a partir del carbonato de calcio lo voy a calentar, este triangulito significa calor, y lo voy a tostar. Y en esa tostación el carbonato de calcio se degrada por acción del calor y se va a generar lo que yo quiero, que es el óxido de calcio. Y se va a liberar el CO2. Se libera, sale pues como gas. Esa es una reacción de pirrólisis. Entonces, ¿qué es una pirrólisis? Una reacción de pirrólisis es una reacción de descomposición donde el que genera la descomposición del único reactante es el fuego o el calor. Eso es una pirrólisis. No solamente existen pirrólisis, también están las fotólisis, también están las electrólisis. Por ejemplo, ¿qué es una reacción de fotólisis? Es una reacción de descomposición, pero donde el medio que genera la descomposición es la luz, sea la luz natural o la luz artificial, cualquier tipo de luz. ¿Sí? A veces no le ponen como luz, le ponen como fotón, ¿no? Fotón, luz, lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Hay sustancias que son sensibles a la luz, que no le puede caer la luz directamente porque se comienzan a descomponer. Una de esas sustancias es el peróxido de hidrógeno que está presente en el agua oxigenada. Cuando le cae la luz, lo que sucede es que el peróxido de hidrógeno se degrada y se genera oxígeno. Aunque esta degradación es lenta, o sea, no es rápida, o sea, no quiere decir que tú tengas agua oxigenada y le cae la luz y al toque se degrada. No, esto se demora, esto es lento. Si ustedes quieren descomponer el peróxido de hidrógeno muy rápido, pueden utilizar un catalizador, o sea, también hay una descomposición catalítica. Por ejemplo, en nuestra sangre existe ese catalizador. Y a veces alguno de ustedes habrá hecho algún raspón, alguna herida, y se ha echado agua oxigenada y ha salido burbujas, ha comenzado a burbujear. Es porque, ¿qué pasa? Que el peróxido de hidrógeno está reaccionando, ¿sí? Se está degradando con el catalizador que he encontrado. El catalizador que está en la sangre hace ese tipo de acción. Entonces se está descomponiendo, ¿no? Y en esa descomposición, ¿sí? Se libera oxígeno. Y en esa liberación de oxígeno es lo que hace la acción, ¿sí?
para desinfectar una herida, por ejemplo, ¿no? El agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno, desinfecta heridas porque genera oxígeno, y en esta generación de oxígeno quema, literalmente los quema a los microbios o a las bacterias que podrían estar en la herida. Esa es una reacción de fotólisis, esta de acá. Entonces, y así hay varias reacciones, ¿sí? Está la electrólisis, donde se utiliza la electricidad. Ya está la pirrólisis, donde se utiliza el fuego. Está también a veces le dicen eh, la descomposición enzimática, cuando se utiliza alguna enzima, ¿no? O sea, un agente biológico para la degradación, para la descomposición. Entonces, a ver, hasta ahorita vamos dos. Adición, que tiene solo un producto, y descomposición, que solamente tiene un reactante. Ojo, para que sea descomposición, tiene que haber un reactante nada más. Y tiene que ser varios productos. Para que sea adición, tiene que ser varios reactantes, pero un solo producto. Profesor, ¿y qué pasaría si fuera un reactante y solo me da un producto? Si es un reactante y solo es un producto, no es ninguna de estas dos. Es otro tipo de reacción que vamos a ver también más adelante. No es esta, ni adición ni de descomposición, si es de uno a uno. Ya. Hay otras reacciones que se dan muy a menudo entre sustancias que tengan más o menos actividad. O sea, hay sustancias que son muy reactivas y otras que son menos reactivas. La reacción de desplazamiento simple, así se le llama a este tipo de reacción. Esta es la forma general de una reacción de desplazamiento simple, donde A, B, C son diversos elementos o sustancias. ¿Ya? ¿Qué es lo que te dice esto de aquí? Esta representación te dice que una sustancia A va a desplazar a otra sustancia B. Le saca de su lugar. Por ejemplo, en esta reacción, ustedes pueden observar, la que estoy señalando, que el hierro va a sacar de su lugar a quién, al cobre. Dice, cobre, tú vete, se va, lo saca. O sea, no, bueno, él no se va, no, lo saca, el hierro lo saca porque el hierro es más reactivo. ¿Sí? El hierro, al ser más reactivo, saca el cobre, lo saca de su lugar, y el hierro se queda junto con el cloro. Por eso que ustedes en el lado de los productos van a encontrar que el hierro está junto con el cloro y el cobre ha salido desplazado. A eso se llama desplazamiento simple. Aquí ocurre lo mismo, ¿no? Pero en este caso el hierro está siendo desplazado, el hierro. ¿Y por qué el hierro va a ser desplazado por el aluminio? Porque el aluminio es más reactivo que el hierro. Entonces los elementos, ¿sí? Los elementos metálicos, por ejemplo, hay ya esto ya ha sido probado por diversas reacciones, hay una actividad de cada elemento. O sea, hay elementos que son muy reactivos, por ejemplo, como el potasio, como el litio, muy reactivos, y otros que son menos reactivos, por ejemplo, como la plata o el cobre, que están por acá, ¿no? ¿Se dan cuenta? Por acá están los menores de reactividad y por acá están los que tienen más reactividad. Entonces, el hierro, ¿dónde está el hierro? El hierro está acá. El hierro, como el hierro es más reactivo que la plata que está por acá, entonces el hierro puede desplazar a la plata. Pero ¿qué pasaría si yo quiero desplazar, que la plata desplace al zinc? Quiero que pase esta reacción. Eso no va a ocurrir porque el zinc tiene mayor actividad, mayor reactividad química. Como el zinc es más reactivo, no puede ser desplazado por otra sustancia que es menos reactiva. Entonces simplemente no hay reacción. O sea, no crean que cuando junto dos sustancias necesariamente va a ocurrir reacción química. No, a veces no pasa nada como aquí. O sea, acá no hay reacción química. Yo puedo juntarlas las veces que yo quiera, pero no van a reaccionar. ¿Sí? No se puede dar. Ahora, ¿yo puedo obligarlos a que reaccionen? Sí, pero ya esa es otra cosa. Pero así, si yo los pongo juntos, no van a reaccionar. Eso que se cumple para metales, también hay para no metales. El orden para no metales, por ejemplo, en los exámenes mayormente han incidido en la reactividad de los halógenos, para no estar aprendiéndose todos los no metales, pues, porque son varios, ¿no? Son 15, 14 no metales que van a reaccionar, y yo no me voy a aprender de los 14, ¿no?
¿Sí? Entonces me aprendo de los del grupo 7A que varias veces han preguntado acerca de los halógenos, ¿no? Dentro de los halógenos, ¿quién es el más reactivo? El flúor. El flúor reacciona con todos, ¿no? No solamente con los halógenos, sino con todo el mundo, ¿no? Todos. El flúor es el más reactivo. Ya, el cloro le sigue el bromo y el yodo que es poco reactivo, ¿no? Entonces, el flúor y el cloro son los más reactivos dentro de los halógenos. Dentro de los metales, los del grupo 1A y 2A son los más reactivos. A su vez, los que están por acá son los del grupo 1 y 2A. Y los menos reactivos son los metales nobles, el oro, la plata, el cobre. Esos son los que reaccionan menos. Entonces, profesor, entonces yo me guío de esta forma de la reacción de desplazamiento simple para identificar ese tipo de reacción. Así como hay reacción de desplazamiento simple, también hay reacción de desplazamiento doble, que le llaman metátesis. La reacción de metátesis o de doble desplazamiento, ya, lo que te indica es que va a haber un desplazamiento, pero repetido 2 veces. Por eso se habla de doble desplazamiento. Ya, por ejemplo, acá, la plata que está en este lado va a desplazar al sodio. Y el sodio desplaza la plata. O sea, va a haber un intercambio. El sodio, el sodio viene para este lado, para el lado izquierdo, y la plata que está en el lado izquierdo viene para el lado derecho. Va a haber un intercambio. Si hay un intercambio, me queda esto de aquí. Se han intercambiado. O sea, a ver, repito, el hidrógeno viene por acá, va a cambiarse con el sodio, y el sodio que estaba acá va a ponerse a este lado en lugar del hidrógeno. Y si acá lo borro, le pongo sodio. Si acá le pongo sodio, me quedaría como cloruro de sodio. Si en vez de sodio acá le pongo hidrógeno, entonces me quedaría H2O. Está habiendo un doble desplazamiento. Dentro de las reacciones de doble desplazamiento, voy a encontrar las reacciones de precipitación y las reacciones de neutralización. ¿Sí? Y aquí puedo dar un poco más de detalle. ¿Qué es una reacción de neutralización? Bueno, una reacción de neutralización es una reacción ácido-base. Cuando reacciona un ácido con una base, por acá lo escribo, ¿ya? Es una reacción ácido-base. Reacción ácido-base. Se neutraliza un ácido con un hidróxido. Esa es una reacción ácido-base. Y es una reacción de metátesis o de doble desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, acá ven que está el ácido clorhídrico y está el hidróxido de sodio. Esa es una neutralización. Ahora, las reacciones de precipitación se le llama así a diversas reacciones de metátesis en las cuales se evidencia la formación de un sólido no soluble, o sea, de un precipitado. Por eso le llaman reacción de precipitación. Ya chicos, entonces recuerden, la reacción de metátesis puede ser a su vez catalogada como una reacción de precipitación o como una reacción de neutralización. Y la letra E, ¿no? La letra E dice reacción de isomerización. Ya, este caso es cuando yo tengo una sustancia, un solo reactante y me sale solo un único producto. Pero ese producto es diferente al reactante, por eso es reacción química. Entonces, que está habiendo un reacomodo o un reagrupamiento interno en la sustancia. O sea, por ejemplo, yo tengo esta cadena carbonada, este compuesto, que es el butano, y este butano a cierta temperatura, que acá me indican que es 700 grados centígrados, y por diversos mecanismos hacen que esta sustancia reaccione consigo misma y se transforme en esta otra, que es el isobutano, que es otro compuesto. ¿Se parece? Sí, se parece, pero no es igual. Es otro compuesto. Como es solo un producto y como acá es solo un reactante, ¿no? A eso le llaman reacción de reagrupamiento interno. O también le dicen reacción de isomerización, dado que
este compuesto y este compuesto tienen la misma fórmula, por lo tanto son isómeros. Por eso también le dicen reacción de isomerización. Entonces, si hacemos un recuento, hemos visto reacción de isomerización, reacción de doble desplazamiento, que le llaman reacción de precipitación, también hay unas que son reacciones de neutralización, en general son reacciones del tipo no redox, ¿no? Esto no le he tratado de explicar porque reacción redox recién lo vamos a ver dentro de unos minutos, ¿ya? Hemos visto reacción de desplazamiento simple, hemos visto reacción de síntesis y reacción de descomposición. Hasta ahorita estamos viendo como 7 tipos de reacción. 1, 2. Y dentro de la descomposición hemos visto pirrólisis, hemos visto fotólisis, aunque también les había indicado la electrólisis o la descomposición enzimática, cuando se utiliza alguna enzima, ¿no? Por ejemplo, algunos también le llaman reacción de fermentación. Y por ejemplo, se fermenta, ¿ya? Se fermenta, por ejemplo, la leche para producir yogur. Se fermenta el maíz para producir alcohol, ¿no? O cerveza, ¿no? Se fermenta, no sé, por decirte, el jugo de uva. ¿Para qué? Para generar alcohol, generar vino, ¿no? Son reacciones de descomposición. También le dicen fermentación alcohólica. Pero, chicos, antes de entrar a la siguiente clasificación, ¿alguien tiene alguna pregunta? Chicos, ¿están ahí? ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? Ninguna. Ok. Entonces, todo bien. Ya, ok. Ok, ok. Entonces vamos a continuar. Bueno, dejemos de lado qué le pasa a los reactantes para transformarse en productos, que era la primera clasificación, ¿no? Y vamos a ver la segunda clasificación. La segunda clasificación es más fácil, ¿no? La primera es un poco más tediosa, ¿no? La segunda es bien fácil. Una clasificación de las reacciones es de acuerdo a la energía involucrada, ¿sí? Si la energía involucrada es del tipo que se libera energía, que la reacción me genera energía, calor, luz, ¿ya? Se le llama reacción exotérmica. Cuando tú prendes tu cocina, ¿qué estás haciendo? Reacciones exotérmicas. ¿Qué estás liberando? Luz, calor. Una reacción exotérmica. Una reacción exotérmica, ¿sí? Tú puedes tener varios reactantes, no solamente dos. ¿Ya? Esto es solo un ejemplo. Puedes tener varios reactantes y varios productos. Ah, profesor, entonces, ¿cómo verifico que es una reacción exotérmica? Entonces, tú lo verificas, ¿sí? Ya, de 3 formas diferentes para que sea exotérmica, ¿sí? Una forma es cuando le ponen calor o energía en el lado de los productos. Si ponen calor o energía en el lado de los productos, eso es una reacción exotérmica, ¿ya? Entonces, es una forma de darse cuenta si es exotérmica. Otra forma de darte cuenta que es exotérmica es cuando a ti te digan que el cambio de H, que le llaman cambio de entalpía, es menor que cero. O sea, te dicen, el cambio de entalpía es menos 200 kilojoule por mol. Negativo, te dicen. Entonces, ya te están diciendo que es una reacción exotérmica. ¿Ya? Y otra forma que tú indiques que es una reacción exotérmica o que tú te des cuenta que es exotérmica, aparte de que veas el calor por acá o que veas el delta de H, es que te digan que es una reacción de combustión. Eso es lo más fácil, ¿no? Te dicen combustión, ya te están diciendo que es una reacción exotérmica. ¿Ok? A ver, veamos algunos ejemplos de reacciones exotérmicas, ¿no? Para que ustedes se den cuenta que es una reacción cualquiera, pero que han puesto al lado derecho, han puesto una cantidad de energía, que es el calor liberado.
Entonces acá me están poniendo 185 kilojoules. Acá se 185 kilojoules. Este 185 kilojoules sería el calor liberado en esta reacción. Entonces, ¿qué es lo que te van a decir a ti? Ah, de esta reacción, el cambio de entalpía, ¿sí? Así lo van a poner, ¿ya? Como triangulito H. El triangulito H, cambio de entalpía de la reacción, es igual a menos 185 kilojoules por cada mol. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Como me dice que es negativo, menos, entonces la reacción es del tipo exotérmica. A ver, otra. Reacción endotérmica. Todo lo contrario. Si en la exotérmica el cambio de entalpía es negativo, en la endotérmica el cambio de entalpía es positivo. Si en la exotérmica el calor o la energía que pongan está para el lado de los productos, entonces en la endotérmica está para el lado de los reactantes. ¿Sí? A ver, veamos algún ejemplo. Una reacción endotérmica, profesor. Las reacciones endotérmicas, ¿no? Muchas veces nosotros no tenemos contacto con ese tipo de reacciones, ¿no? En laboratorio lo podríamos hacer, ¿no? En un laboratorio sofisticado, ¿no? Con sensores para medir la energía que se absorbe, ¿no? Porque a veces la energía absorbida es pequeña y que uno no lo puede medir tan fácilmente. ¿Ya? No quiere decir que haya una o dos reacciones endotérmicas. Hay varias reacciones endotérmicas, solo que no es muy común tenerlas en nuestra casa, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Ah, profesor, acá es 181, pero acá es 185, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que este 185 le corresponde solo a esta reacción. Y este 181 es de esta otra reacción. Son diferentes reacciones. ¿Y cómo escribiría yo el cambio de entalpía aquí? Bueno, yo lo escribiría así, ¿no? O sea, el cambio de entalpía para el ejemplo de la reacción endotérmica, vamos a utilizar uno de color morado. A ver, uno de color morado. Yo diría cambio de entalpía para esa reacción, sería igual a más 181 kilojoules por mol. Positivo. Digo que es positivo porque es endotérmica. Ya saben, cambios positivos, endotérmicas, cambios negativos, exotérmicas. Parece un poco contradictorio, ¿no? Exotérmica que me salga negativo, o sea, si libera porque es menos y si absorbe porque es más. Ya. A ver. Mira, las gráficas de las reacciones exotérmicas, las gráficas donde se expresa la energía, cómo cambia la energía, es del tipo que comienza de arriba y termina hacia abajo. Está cayendo en la energía. En cambio, en las endotérmicas, la energía sube. Empiezas de abajo y terminas hacia arriba. Lo que estoy diciendo es esta, ¿no? Si es endotérmica, empiezas de abajo y terminas hacia arriba. ¿Y por qué subió la energía? Porque como es una endotérmica, está absorbiendo energía, su energía tiene que aumentar. Y en la exotérmica, ¿por qué yo empiezo arriba y termino hacia abajo? Porque en la exotérmica libera calor, libera energía, entonces la energía se comienza a gastar, ¿no? Comienzas a liberar, a perder energía. Entonces el sistema cae en energía. ¿Ya? Entonces tienes dos formas ya de gráficas, que sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, o sea, que sea exotérmica o que sea endotérmica. Si nosotros vamos a hablar de este tipo de gráficas, porque en el examen también te puede venir este tipo de gráficas, entonces tenemos que recordar, ¿no?
¿Cómo es? De arriba hacia abajo es exotérmica y de abajo hacia arriba es endotérmica. También lo puedes hacer utilizando lógica, ¿no? También lo puedes hacer usando lógica. ¿Cómo utilizando la lógica, ¿no? O sea, si yo te grafico de esta manera, ¿no? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Tú al lado izquierdo tienes los reactantes o los reactivos. En el lado derecho tienes los productos, porque ya pasó la reacción. Entonces, si tú tienes reactantes que están con esta energía y luego tienes productos que están con esta otra energía, quiere decir que ha habido un cambio en la energía. La energía estaba acá, ahora la energía está en esta parte. A ese cambio le llaman variación o cambio de entalpía. La variación o cambio de entalpía, ya sea para la reacción exotérmica o la reacción endotérmica, cualquiera de las dos, siempre, en cualquiera de los casos, siempre se determina restando la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactantes. Siempre es esto. Esta fórmula es para cualquiera de las dos. ¿Ya? Si no, ponemos valores para que se den cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, imagínate que te viene este gráfico que está, vamos a trabajar con el gráfico que está al lado, este gráfico, al lado izquierdo. O sea, vamos a hacer para reacciones exotérmicas, ¿no? Te dan un gráfico y acá te ponen, ya, este valor que sea, pues, ¿no? 90, ¿no? 90 kilojoule por mol, y este otro valor, acá, este otro valor que sea por acá, que sea, pues, 25. Entonces, ¿cómo es el cambio de entalpía? Entonces, cambio de entalpía, ya, es igual a la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactantes. Siempre es así. Ahora, en productos, ¿a quién tengo? En productos tengo este lado y el valor de la energía es 25. Y en reactantes tengo 90. Pues si tú restas esto, 25 menos 90, pues te sale 65, ¿no? Pero te va a salir negativo, menos 65. Entonces, ¿por qué te salió negativo el cambio de entalpía? Porque la reacción es del tipo exotérmica. Si sale negativo la diferencia, es exotérmica. Si te sale positivo, es endotérmica. Exotérmica significa hacia afuera el calor, exotérmica. Y endotérmica significa hacia adentro el calor, o sea, que va a absorber calor. Entonces lo repito una vez más, si es positivo es endotérmica, si es negativo el cambio de entalpía es exotérmica. A ver, a ver, a ver. Algunos otros parámetros que puede ser es, por ejemplo, a ver, este punto que está acá arriba, el punto máximo de la gráfica le llaman complejo activado. Ya sea para reacción exotérmica o endotérmica, es la misma denominación. Ya, siempre el cambio de entalpía es producto menos reactante, para cualquiera de las dos. Para cualquiera de las dos se halla de la misma manera. Y también para cualquiera de las dos, la energía de activación también es la misma. Es la energía del punto de complejo activado y la energía de los reactivos. O sea, el punto más alto hasta al lado de los reactantes, a eso le llaman la energía de activación, ¿no? A veces le ponen simplemente, ¿no? Profesor, Dígame. una consulta. Sí. ¿Qué cosa significa KC? ¿Qué significa KC? ¿En qué KC, parte está? ajá. No, o sea, cuando me han explicado este tema, me habían puesto como que KC es igual, no sé, a 5. O sea, es una K y abajito una C. No sé Ya, si... ok. Ese es de otro tema. Ah, Es esto de aquí. A ver, lo voy a poner en la pantalla. Esto de aquí, así. ajá, KC es eso. igual a 5, ¿no? Ya. Este tipo de... Esto es una constante, ¿ya? Una constante para esa reacción que te han dado en el problema. Ya, esto de acá se aplica para reacciones que son reversibles. Este es para reacciones reversibles.
y le llaman constante de equilibrio. Nosotros también vamos a hacer esa clase, pero lo vamos a hacer mucho más adelante. Pues nos faltaría como unas, a ver, 1, 2, 3, 4, como unas 7 clases más para llegar a este punto. Para hablar de Kase y eso. Ah, ya. Gracias, profe. Ok. Ya. Bueno, yo le decía, el complejo activado es la parte alta. Y la energía de activación es esa parte alta y donde están los reactantes. A eso le llaman energía de activación. EA le ponen a veces. De energía de activación. Y para reacción endotérmica lo mismo, ¿eh? Me voy al punto más alto y le resto los reactantes. ¿Ah? Y todo esto le llaman EA. Energía de activación. Entonces, ¿qué cosa es el complejo activado? ¿No? El complejo activado es el punto máximo. Supuestamente hay una teoría, le llaman teoría del complejo activado. Nosotros, en la clase de cinética química que vamos a hacer en este ciclo, vamos a hablar ahí de complejo activado. Vamos a dar más detalle. Pero, por lo que decía su compañera, esa clase todavía nos falta unas 7, 8 semanas más. ¿Ya? Eso está en el tema de cinética y equilibrio químico. Entonces, a ver, así para que tengas un concepto ya muy básico, ahorita, básico, para que te ayude a resolver algunos problemas que por ahí lo mencionan, la energía de activación, ¿sí? Es la energía mínima que requiere la reacción para que se lleve a cabo. O sea, los reactivos reaccionan, ¿ya? Pero para que reaccione necesitan de una energía que le llaman energía de activación. Si no toman la energía de activación, a pesar que los reactivos pueden reaccionar, no lo van a hacer. Es como, por ejemplo, tú sabes que una madera se quema, ¿correcto? Entonces tú tienes una madera, un trozo de madera, y tú sabes que la madera se quema. ¿Con qué se quema? Con el oxígeno. Pero para que se queme con el oxígeno, no es cierto que tú tienes que iniciar la reacción. Que la madera se va a quemar con el oxígeno, pero tú tienes que iniciar la reacción. Ahora, tú tienes un trozo de papel, papel. Con el oxígeno también se quema el papel. Pero para que se queme el papel con el oxígeno, tú tienes que iniciar la reacción, ¿no? A veces le pones, pues, una chispa, un encendedor, ¿no? Un palito de fósforo encendido, ya, para que el papel se queme, ¿correcto? Y te vas a dar cuenta que para encender el papel es más fácil que encender la madera. De la energía de activación que necesita la madera es mayor que la energía de activación que necesita el papel. Ah, y entonces una gráfica para la madera va a ser mayor energía de activación, entonces me va a salir por arriba la energía de activación. Más alto, ¿no? Mayor energía de activación. Ya está. Pasemos a este lado. ¿Sí? A ver, por ejemplo, para complementar lo que hemos hecho hace unos segundos, si yo tengo una gráfica donde por acá le van a poner el H, que es la entalpía, así le llaman. Por acá está el avance de la reacción, en el eje X, el avance. Vamos a poner. Y que la gráfica sea así. A ver, lo voy a poner en la gráfica de rojo. ¿Ya? Voy a poner de rojo. A ver, ¿cómo les... A ver. Que la gráfica sea así. A ver, no soy muy buen dibujante. Todo menos sería así. Ya está. Entonces, valores numéricos, le voy a poner algunos valores numéricos, ¿no? Por ejemplo, acá, en esta parte de acá, ya. Que esto de acá esté en kilojoule por mol, ¿ya? La unidad. Y aquí sea 220. Que este lado sea, por ejemplo, 130. Y que este otro de acá, acá hay otro.
otro dato más, que esto sea pues 55. Ya. Entonces, de esa gráfica, a ti te van a pedir, determine, por ejemplo, el cambio de entalpía para la reacción. ¿Y cómo hago? Cambio de entalpía de la reacción. Entalpía de productos menos entalpía de reactantes. En productos, esto de acá, por acá van a estar los productos, ¿no? Es 55. En reactantes, los reactantes van a estar por acá, al inicio. Reactantes. 130. Entonces 55 menos 130. ¿Y esto cuánto sale? Sale negativo, ¿no? Sale menos 65, ¿no? O 75. 75. Ya está, menos 75 kilojoules por mol. Entonces acá el cambio de entalpía me sale menos 75 kilojoules por mol. Bueno, sale negativo porque la reacción es exotérmica. Ya. ¿Qué más te pueden pedir? Determine la energía de activación. La energía de activación. La energía de activación sería del punto más alto, que es 220, hasta la energía de los reactantes. 120 hasta 103, hasta 220 hasta 130, ¿no? ¿Cuánto hay de diferencia ahí? ¿Qué es la energía de activación, esta parte? 90, 90, 90, 90 kilojoules por mol. Y así comienzo a dar mis respuestas. ¿Vieron? A ver, continuamos. Entonces, según la energía involucrada, las reacciones son exotérmica o endotérmica. Hay de dos tipos nomás, o exo o endo, ¿no? No hay una intermedia, o es exotérmica o es endotérmica. Según el sentido de la reacción, o sea, según el sentido, ¿a qué se refiere con el sentido, profesor? Se dice que una reacción irreversible, los reactantes se transforman en productos, pero no puede ocurrir lo contrario. O sea, yo empiezo, por ejemplo, acá, yo empiezo con carbonato de calcio y termino con óxido de calcio y con dióxido de carbono. El reactante se transforma en producto y la reacción terminó. Es solo un sentido, por eso solo hay una flecha. Es una reacción irreversible. Pero hay casos en las reacciones que tienes dos sentidos, hacia la derecha y hay una flecha hacia la izquierda, que le llaman reacciones reversibles. Las reacciones reversibles son reacciones que ocurren en ambos sentidos. O sea, los reactantes se transforman en productos y los productos a su vez se transforman en reactantes. Ocurre una reacción reversible, ambos lados, ambos sentidos. Entonces, recuerda, irreversible es solo un sentido de reactante a producto, pero reversible es doble sentido, de reactante a producto y de producto a reactante. ¿Ya? Y ahí justamente en este tipo de reacciones, más adelante vamos a hablar de equilibrio químico y vamos a tocar este tipo de reacciones, ¿no? Y ahí vamos a dar más detalle. Ahí vamos a hablar acerca del caso A que decía su compañera, o caso C, que decía, ¿no? Constante K y una C. Ese es constante de equilibrio para este tipo de reacciones. Para las irreversibles no existe constantes, ¿ya? De equilibrio, ¿no? Las constantes de equilibrio solo son para este tipo de reacciones reversibles. Ya, repito, generalmente hay dos, pero puede haber más, ¿ya? Puede haber más sustancias que queden en equilibrio, ¿ya? No necesariamente dos. Por su proceso de combustión,
es necesario que ustedes identifiquen cuándo una reacción es cuándo una reacción es de combustión completa y cuándo es de combustión incompleta, ¿no? Ah, profesor, ¿pero qué es combustión? Allá. La combustión es una reacción exotérmica, o sea que necesariamente, como me dicen combustión, necesariamente se va a liberar calor, ¿no? Y ese es el propósito de toda combustión, liberar energía. Ese es el propósito de la combustión. Libera energía. Y como libera energía, entonces la reacción de combustión de por sí sola ya es exotérmica. ¿Y cuáles son sus componentes de la combustión? Bueno, acá en el párrafo te dice, ¿no? Son reacciones exotérmicas, ¿no? Que contienen al combustible y al comburente. Entonces acá voy a poner combustible, ¿no? Puede ser gasolina, puede ser, no sé, pues madera, papel, combustible, reacciona con el comburente. El comburente es la sustancia que produce la oxidación. ¿No? Generalmente es el oxígeno, el comburente. Y esto, ¿no? Cuando el combustible y el comburente reaccionan, le llaman reacción de combustión, ¿no? Y aquí se generan diversos productos. ¿Qué es combustión? Combustible más comburente me da los productos de la combustión. La combustión a su vez puede ser completa o puede ser incompleta. Si es un hidrocarburo el que reacciona, si es un hidrocarburo, entonces una combustión completa, ¿sí?, va a generar CO2 más agua como productos. En cambio, si la reacción es de combustión incompleta, entonces me va a generar CO, monóxido y agua. Si es un hidrocarburo, ¿ok? Si es un hidrocarburo. No, generalmente los combustibles están hechos en base a diferentes hidrocarburos, o sea, compuestos de carbono e hidrógeno. Para que las reacciones sean de combustión completa y no sean de combustión incompleta, el hidrocarburo es sometido a un exceso de oxígeno para asegurarse que sea completa la reacción. Profesor, ¿y qué significaría que sea en exceso? Se te ponen un montón. Si la reacción necesita 5 de oxígeno, tú le pones 10. Le estás poniendo exceso. Si la reacción necesita 5, pero tú no le pones 5 de oxígeno, le pones 3 o 4, entonces va a haber una deficiencia de oxígeno. Entonces la combustión no se va a dar completamente. Te dice que la reacción de combustión es incompleta. Eso uno lo puede percibir en algunos casos como el color de la llama que genera la combustión. Por ejemplo, si yo estoy quemando propano, es un gas que muchos nosotros utilizamos en casa, o gas metano, también porque tenemos conexión a gas natural, ¿no? O utilizamos gas de balones, correcto. Vamos a notar las coloraciones del fuego. En algunos casos vamos a tener un color brillante, azulado, ¿ya? O en otros casos vamos a tener un color amarillo, como que si estuviéramos quemando madera, ¿no? O papel. Ya, en la coloración también me implica un tipo, se me puede ayudar a identificar el tipo de combustión. O sea, si es un color amarillo naranja, es un color muy característico de las reacciones de combustión incompleta. Pero si es del tipo azulado, ¿no? ¿Sí? Celeste, azulado, esa sería una combustión del tipo completa. Por ejemplo, no sé si ustedes a veces prenden la cocina y la cocina está funcionando correctamente, la llama debe ser de este tipo de color. Una llama de color, pues, azul, azulado, ¿no? Pero cambio, si ven que la llama sale de este color, color amarillo, allá esa es una combustión incompleta, ¿no? En las velas, ¿no? Las velas, combustión incompleta, ¿no? Y como es combustión incompleta, genera hollín. El hollín, pues, es partículas de carbono que ponen negra las superficies, ¿no? O sea, si tú quemas papel, va a salir hollín, y el hollín, pues, pone todo, es el humo negro.
En cambio, si generas la combustión completa, como por ejemplo en las cocinas de gas, pues no se va a producir ese hollín, ¿no? Si en tu cocina a gas está produciendo hollín es porque tu cocina está mal, ¿no? Deberías hacerle un mantenimiento a la cocina o en algunos casos necesitas cambiar de cocina, ¿ya? De casos extremos, ¿no? El funcionamiento de la cocina es varios años, ¿no? O sea, 10 años, 12 años. Tiene un tiempo de vida útil largo, pero también pues no te va a durar para siempre, ¿no? Y a veces la cocina dice, oye, no, la cocina está mal, está quemando mis ollas, ¿no? Está generando. Es porque el tipo de combustión no es el adecuado. Profesor, ¿y por qué no es el adecuado? Porque seguramente se ha formado óxido adentro, se ha roto algunos ductos, entonces no hay mucho oxígeno. Entonces, no hay exceso de oxígeno, sino hay deficiencia de oxígeno y por eso no está ocurriendo una combustión completa. A ver, hemos visto hasta ahorita 4 tipos de clasificación. La primera que hicimos fue descomposición, adición, desplazamiento simple, doble y lo que es la isomerización. La segunda clasificación fue exotérmica endotérmica, ¿correcto? Exotérmica endotérmica. La tercera clasificación hicimos reversible y también reacciones irreversibles, ¿correcto? Ahí está. La cuarta clasificación es el tipo de combustión, que sea completa o incompleta, ya enfocándonos solo en las reacciones de combustión. Entonces lo que estamos clasificando ahí eran las reacciones de combustión. Las reacciones de combustión o son completas o son incompletas. ¿Ya? Y esta última clasificación es según el estado de oxidación. ¿Ya? O sea, si hay variación en el estado de oxidación, se llama reacción redox. Si no hay variación en los estados de oxidación, se dice que la reacción es del tipo no redox. Por ejemplo, en esta reacción que ustedes ven en pantalla, no hay ninguna variación de los estados de oxidación de ningún elemento químico. Profesor, ¿qué cosa está diciendo? Por ejemplo, acá está el NaOH más el HCl me genera Na sodio cloro más H2O agua. Entonces por acá tengo el hidróxido de sodio, ¿sí? Donde el hidróxido de sodio, el sodio está trabajando con +1, porque es de elemento del grupo 1A, el oxígeno trabaja con -2, que es lo que casi siempre pasa, el hidrógeno con +1, que es lo que casi siempre pasa, acá también le pongo +1, acá el cloro -1, para que la suma sea 0, el sodio +1, el cloro -1, para que la suma sea 0, el hidrógeno +1, que es lo que generalmente pasa, y el oxígeno -2. Como ustedes verán, el sodio no cambió, sigue siendo +1, el oxígeno no cambió, sigue siendo -2, ahí está, -2 no ha cambiado. Ningún elemento ha cambiado. Y como ningún elemento cambia de estado de oxidación, entonces se dice que la reacción es del tipo no redox. No redox. Y ahí está. No hay variaciones de los estados de oxidación. Siguen siendo los mismos. Pero ¿qué pasaría si, si la reacción sí me presenta cambios en los estados de oxidación? Entonces se le llama reacción redox. Por ejemplo, aquí vamos a presentar un ejemplo. En esta reacción, lo voy a poner completa, esta reacción que hace un minuto, casi una hora, ¿no? Cuando empezamos la clase yo les dije, cuando comenzamos la definición de reacción química y le puse ecuación química, le puse este ejemplo. ¿Ya? Este ejemplo y el que está ahorita en pantalla que ustedes están viendo es lo que pasa industrialmente, ¿no? Hay empresas que compran chatarra, compran cosas de acero ya oxidadas que ya no sirven, ¿no? No nos sirven a nosotros, ¿no? Lo botamos, lo vendemos como chatarra, ¿no? Entonces la chatarra es en su mayor parte óxido férrico. El óxido férrico se mete a grandes hornos,
se funde, se calienta y se hace reaccionar con monóxido de carbono para sacar al hierro. Eso, y el hierro se vuelve a utilizar, ¿no? Entonces eso es un proceso pues, químico que se hace en metalurgia. Ahora, en este proceso, ¿qué cosa estamos viendo? A ver, vamos a limpiar un poquito. Lo que estamos viendo es que el hierro al inicio tenía estado de oxidación más 3 y luego de la reacción el estado de oxidación es 0. Cambió de estado de oxidación. Hay un cambio. El carbono estaba con estado de oxidación más 2 en reactantes, pero cuando cambió a productos el carbono, su estado de oxidación cambió a más 4. Entonces, es una reacción redox. Para que exista reacción redox, tiene que haber un cambio en los estados de oxidación. ¿Pero por qué cambian los estados de oxidación? Porque hay una transferencia de electrones. Entonces va a haber elementos que ganan electrones, por ejemplo, acá el hierro está ganando electrones, 3 electrones, y hay elementos que pierden electrones, que en este caso el que pierde electrones es el carbono, ¿no? El que pierde electrones se dice que se oxida, y el que gana electrones se dice que se reduce. Recuerda, si vas en el sentido de aumentar la carga, aumentar el estado de oxidación, se dice que se está oxidando. Si vas en el sentido de reducir la carga, se dice que se está reduciendo. La reducción implica ganar electrones y la oxidación implica perder electrones. Esa es una reacción redox. ¿Ya? Y esto es lo que te acabo de indicar. En una reacción redox hay una transferencia de electrones, hay unas sustancias que se oxidan, son los que pierden electrones, y otras sustancias que se reducen, son los que ganan electrones. Acá, por ejemplo, el cobre se está oxidando, porque mira, pasa de 0 a más 2, se oxida. Y el nitrógeno se reduce porque está pasando de más 5 a más 4, está bajando su estado de oxidación. Entonces dice que se reduce. Pero si se reduce, está diciendo que está ganando electrones. Tantos electrones gana como se reduce, ¿no? O sea, si cambia de 5 a 4 es porque está ganando un electrón. En cambio, si aumenta de 0 a 2 es porque está perdiendo 2 electrones. Esa es una reacción redox. En una reacción redox se identifica el agente oxidante, en la especie que se reduce es el agente oxidante. El agente reductor es la especie que se oxida. Aquí es como lo opuesto, ¿ya? O sea, el que se oxida es el reductor y el que se reduce es el oxidante. Es como lo contrario. En los productos, aquí en los productos sí se mantiene, ¿no? Por ejemplo, si me preguntan quién es la forma oxidada, es el que se ha oxidado. Y la forma reducida es el que se ha reducido. Ahí sí se mantiene. En productos sí se mantiene, pero en reactantes es como lo inverso. El espectador, por si acaso, es la especie que no participa en la transferencia de electrones, por lo tanto sus estados de oxidación quedan tal cual. Por ejemplo, acá en la reacción de arriba, el agua sería el agente espectador porque sus estados de oxidación no cambiaron. O sea, ¿qué cosa me estoy refiriendo? Que en el agua el estado de oxidación del hidrógeno era más 1 y del oxígeno era menos 2. Y en el estado de los reactantes, acá el hidrógeno era más 1 y el oxígeno era menos 2. Entonces no ha cambiado ni del hidrógeno ni del oxígeno. Como se mantiene, entonces se dice que es un espectador o expectante. Al último. De que no hay una transferencia neta de electrones ahí para el agua. Podemos tener alguna clasificación de las reacciones redox. Eso sí lo voy a pasar rápido. Intermolecular, cuando se da en diferentes sustancias. Intramolecular es cuando se da dentro de la misma sustancia. Y la desproporción
es cuando el mismo elemento se oxida y se reduce al mismo tiempo. Repito, la intermolecular es cuando el que se oxida y el que se reduce están en diferentes sustancias, dos o más sustancias. Ese es intermolecular, o sea, varias sustancias. La intramolecular es cuando el que se oxida y el que se reduce son diferentes, pero están dentro del mismo. Acá el cloro se reduce y el oxígeno se oxida, pero están dentro de todo él, que es el clorato de potasio. En cambio, acá arriba, el que se reduce está en uno, que es el óxido férrico, y el que se oxida está en otro diferente. ¿Ya? Entonces, cuando son en diferentes especies, se dice que es intermolecular. Cuando están dentro del mismo compuesto, se dice que es intramolecular. Y cuando es el mismo elemento el que se oxida y se reduce al mismo tiempo, entonces es una llamada reacción de desproporción, también le dicen autorredox o dismutación. Por ejemplo, acá en la reacción, el oxígeno estaba con -1 y pasa a -2. El oxígeno. De -1 pasó a -2. Entonces se dice, se reduce el oxígeno. Pero el oxígeno acá, que estaba con -1, pasó a este oxígeno, que estaba con 0. O sea, aumentó. De -1 a 0 es un aumento. Entonces se dice que el oxígeno se está oxidando también. El oxígeno se oxida y también se reduce, ¿no? Y así puedo poner ejemplos donde el nitrógeno se oxida y se reduce también en la misma reacción. Eso es lo que hemos hablado. Hemos hablado de redox, de no redox, hemos hablado de combustión completa y combustión incompleta, hemos hablado de endotérmica, de exotérmica, hemos hablado de reversible con 2 flechitas, irreversible con una sola flecha, y hemos hablado de reacción de síntesis, descomposición. No, acá faltó, por ejemplo, la reacción de isomerización, ¿no? La única que faltó. Pero eso sería un resumen de lo que hemos visto el día de hoy. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a ver los problemas. ¿Tienen alguna consulta con lo desarrollado? Bueno, un silencio, ¿no? Ya, vamos a continuar entonces. Supongo yo que no hay preguntas. Ok. ¿Qué me dice la primera? Me dice, a ver, problema número 1. A ver, dice, indique la relación incorrecta con respecto a las reacciones químicas. O sea, han puesto 5 reacciones y cada reacción con su denominación, ¿no? La primera es una descomposición. ¿No? ¿Es correcto? Sí, la primera es correcta. ¿Por qué? Porque una descomposición, tú tienes un reactante, y te salen varios productos. O sea, está bien, es una descomposición. Adición. Esta es una adición, llamado síntesis de Lavoisier. Esta es muy conocida. Sí, está bien la B. La A y la B son correctas. La C, metátesis. ¿Pero qué era metátesis? La metátesis es la reacción de doble desplazamiento. Doble desplazamiento. Entonces, ¿qué ocurre allá? Acá debe haber un doble desplazamiento. Pero para yo identificar el doble desplazamiento, a ver, lo voy a escribir. A ver. H2SO4 más NaOH, hidróxido de sodio, me genera sulfato sódico o sulfato de sodio más agua. Ya está. ¿Qué es lo que cambió? Ya, se intercambiaron dos. Vamos a poner quiénes se intercambiaron. A ver, ¿quiénes se intercambiaron? El sodio que estaba acá va a pasar en lugar del hidrógeno. Y el hidrógeno va a pasar en lugar del sodio. A ver, un intercambio. Como el sodio cambió, se va a unir el sodio al SO4. Y me va a quedar así. Y como el sodio de acá salió, ya no está,
voy a poner en su lugar al hidrógeno. Entonces me va a quedar HOH. ¿Pero qué es HOH? HOH es H2O, que es el agua. Entonces voy a tener estos dos productos, que son estos dos que están acá. O sea, efectivamente es una reacción de doble desplazamiento o metátesis. Ya. Entonces está bien la A, está bien la B, está bien la C. ¿Cuál es la que está mal? La que está mal es la letra E. ¿Y por qué la letra E está mal, profesor? Porque la letra E, la alternativa E, me dice que es del tipo endotérmica. Pero las reacciones endotérmicas no liberan calor, sino las reacciones endotérmicas absorben calor. ¿Correcto? Entonces esto está mal. ¿Sí? Debería yo poner que absorben calor. Por ejemplo, esta reacción que está acá, esta reacción sí absorbe calor. Es lo que me está indicando la notación. Acá me está diciendo que está liberando, ¿no? Eso, hay una clara contradicción en la letra E. Eso es la clave. Eso es lo que estaba mal. A ver, ¿en qué está otra? ¿Qué dice? Relacionar adecuadamente. A ver, dice relacionar. Ah, ya. Vamos a colocar los números romanos con las letras. ¿Correcto? Ya. Para eso vamos a tener que identificarlas, ¿no? Por ejemplo, la primera, el número 1, es una reacción donde partes de un reactante y te salen dos productos. Entonces es una reacción de descomposición. Entonces voy a juntarlo con descomposición. A ver, la que sigue, sodio más agua me da hidróxido de sodio más hidrógeno. Oye, un ratito, ¿y el hidrógeno de dónde salió? El hidrógeno estaba acá y ahora está afuera. Ah, ¿qué ha pasado? El sodio ha venido y ha desplazado el hidrógeno. Lo ha sacado. Y por eso que el hidrógeno ha salido. Entonces, es una reacción de desplazamiento simple. También le llaman sustitución. Reacción de sustitución, desplazamiento simple, simple desplazamiento o simple sustitución. ¿Ya? La tercera no nos queda otra que sea una reacción de adición. Claro, porque el magnesio se junta con el oxígeno y forman solo un producto, esa es una adición o síntesis. Entonces nuestra clave sería 1B, 2A, 1B, 2, 1B, 2A y 3. Ya, bueno, ya tendremos la clave. En la número 3, a ver, la número 3, ¿qué dice? El oro no reacciona con el ácido nítrico. Claro, porque el oro es un metal muy noble, difícilmente va a reaccionar. Si queremos disolver el oro, va a haber un problema porque no reacciona. Tenemos que utilizar agua regia. ¿Y qué cosa es el agua regia? El agua regia es una mezcla de ácido nítrico y de ácido clorhídrico en proporción de 1 a 3. O sea, si yo quiero disolver el oro, tengo que utilizar esta mezcla de estos dos ácidos para poder disolver al oro. ¿Sí? ¿Ok? Ya está. Ahora, ¿qué más me dice? Las limaduras de cobre y magnesio, estos sí reaccionan rápidamente liberando un gas marrón. O sea, lo que me describe ese problema es que el oro no reacciona con el ácido nítrico, pero el agua regia sí, y que el cobre y el magnesio, eso sí reaccionan rápidamente liberando un gas marrón. Y me dan este tipo de reacción respecto al magnesio. ¿Qué tipo de reacción es, Liz? Una de estas. Profesor, a ver. ¿Podré marcar síntesis? No, no puedo marcar síntesis. ¿Por qué no puedo marcar síntesis? Porque debería tener un solo producto y acá tengo dos productos, así que definitivamente no es síntesis. Descomposición, tampoco. ¿Por qué descomposición no? Porque debería tener solo un reactante para que sea descomposición. Pero tengo dos reactantes. Entonces ya está descartado síntesis, adición, ¿no? Síntesis, adición y descomposición. Podría ser o desplazamiento o metátesis. Para que sea metátesis, tiene que haber un doble desplazamiento. Y por lo que yo puedo observar,
acá solamente veo hidrógeno desplazado, porque el hidrógeno está acá y al inicio estaba aquí. Y no veo a nadie más. Entonces es una reacción de desplazamiento simple. Esta reacción que está acá es una reacción de desplazamiento simple donde el magnesio ha desplazado al hidrógeno y lo ha sacado de su lugar. ¿Ok? Entonces la clave sería la letra D. A ver, la pregunta número 4. Dice, respecto a las reacciones redox, indique verdadero o falso. Ah, pero una reacción redox, oye, a propósito, ¿por qué le dicen reacción redox? Ah, ya, sé, profesor. Redox. Redox viene de la reducción y de la oxidación. Redox. Entonces, las reacciones redox necesariamente hay una reducción, como mínimo una, puede haber varias, y como mínimo una oxidación. Pues, también puede haber varias. O sea, en una reacción redox puede haber 2 reducciones y 2 oxidaciones, ¿no? Pero mínimo hay 1. ¿Sí? También le dicen reacción de óxido-reducción. Es una reacción redox, reacción de óxido-reducción. Entonces, si ya tenemos claro que es una reacción redox, entonces, ¿qué diríamos? Si existe oxidación y reducción simultáneamente. ¿O quién pasa primero? ¿La oxidación o la reducción? No, no hay ninguno que pase primero. Los dos pasan al mismo tiempo. O sea, mientras uno gana electrones, el otro pierde electrones y eso ocurre de forma simultánea. ¿Sí? Entonces, esto es verdadero. La segunda me dice, el agente oxidante se oxida. Recuerda, el agente oxidante no se oxida, el agente oxidante se reduce. Le dije, ¿se acuerdan que es como lo contrario? ¿Ya? Entonces, esta sería falsa. La tercera me dice, el agente reductor pierde electrones. Pero, ¿qué le pasaba al agente reductor? El agente reductor se oxidaba. ¿Sí? Oxidación. Oxidación. Entonces, como el agente reductor va a sufrir oxidación, la oxidación es perder electrones. Así que esta afirmación es correcta. Verdadero. Y la última dice, en la reducción se gana electrones. No, eso es definición. ¿Qué es la reducción? La disminución del número de oxidación por la ganancia de electrones. Así que esto también sería verdadero. Ya, chicos, ya tenemos la clave. La clave es la letra A. Y se marca la ecuación química correcta para la combustión completa del metano. O sea, la combustión del metano. Entonces acá el hidrocarburo es el CH4. El CH4, que es el combustible, reacciona con el oxígeno, que es el comburente, y me genera diversos productos. Pero como me piden combustión completa, entonces ya sé, profesor, si es combustión completa, me va a generar CO2 más agua, más H2O. Como es combustión, también va a liberar calor. Aunque a veces el calor no lo van a poner porque ya están diciendo que es una combustión. A veces no lo ponen. En nuestro caso, en las alternativas no veo nada de calor, así que no va a ser determinante. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Tengo que buscar CO2 más agua. ¿En qué clave me da como producto CO2 más agua? Ah, solo en una, que es la letra D. Esa es la respuesta. ¿Sí? Recuerda, para que sea combustión completa, me va a dar CO2. Como es un hidrocarburo, también tiene hidrógeno, por eso me va a dar agua, ¿no? CO2 más agua, ¿no? Es lo que generalmente vas a poner. Una clave sería la letra D. ¿Sí? Aquí en la número 6, ¿sí? Es sabido por nosotros ya desde muy pequeños que la digestión humana involucra diversas reacciones, ¿no? Algunas son muy complejas, ¿no? Acá no te dice que pongas reacciones, sino te dice que pongas
si es evidente que ocurre o no ocurre una reacción química. En la digestión es evidente que ocurre reacción química, por supuesto, porque se está cambiando a lo que se come, ¿no? Uno come, ¿no?, los alimentos y los cambia, ¿no? Para eso van a surgir diversas reacciones, ¿no? Sería correcto. La segunda me dice, la destilación del vino. ¿Pero qué es destilación? La destilación es un proceso físico, por lo tanto, aquí no ocurre reacción química. ¿Ya? Otra cosa hubiera sido si hubieran puesto fermentación del vino, ¿no? Esa es otra cosa, pero dice destilación, así que ahí no hay reacción química. En la número 3, combustión. Ya desde que me ponen combustión, ya me está diciendo que es una reacción. Sí van a ocurrir reacciones. Y al encender un cigarro, encender es sinónimo de quemar, de arder. Y algo que arda, que se queme, ¿sí?, generalmente lo hace en presencia de oxígeno. Entonces yo estoy encendiendo un cigarro, estoy pues quemando el cigarro, ¿ok? Y cuando sale la quema de cigarro me salen diferentes productos, ¿no? Es una reacción química. Bueno, esto no es una suposición, sino es algo comprobado, que al momento de encender un cigarro, ¿sí?, se generan cientos o hasta miles de compuestos diferentes, ¿no? Algunos de ellos cancerígenos, y justamente el fumar te va a producir cáncer. Y eso es algo comprobado. Eso no es una suposición o es o es, como se llama, un indicio, ¿no? Porque alguno dice, puede ser que te dé. No, de hecho, te va a dar, ¿no? El consumo de estas sustancias produce sustancias cancerígenas, ¿no? Y esas son las que producen el cáncer, ¿no? Ahora, que demores más o demores menos en obtenerlo, eso depende pues de la intensidad de los fumadores, ¿no? Y a veces uno ni siquiera fuma, pero a veces lo toma, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que fuman cerca de ti y toda esa parte expulsan, eso también te trae consecuencias para tu salud, ¿no? No agradables. A ver, seguimos en el problema número 7, dice, con respecto a las reacciones químicas indique lo incorrecto, ¿no? A ver, acá, como ya hemos hecho una pregunta, ¿no?, y en teoría también hemos hecho bastante de combustión, ¿ya? Uno puede leer la letra B. Si tú lees la letra B, dice, en una reacción de combustión incompleta de un hidrocarburo se libera CO2 y agua. Ya, aquí falla. Ese es lo incorrecto. Porque si es una combustión incompleta, debería liberarse CO, como monóxido de carbono, o en todo caso carbono solito, y aparte el agua, ¿no? Entonces esa es la que está mal. La letra B es la respuesta. Ahora, si nosotros nos ponemos a indicar, ¿no?, ¿por qué la letra A estaría bien? Bueno, la letra A dice, la reacción de descomposición por acción de la luz se denomina fotólisis. ¿Recuerdan que habíamos visto algo como diversos tipos de descomposición? Les había puesto pirrólisis si es por el calor o el fuego, fotólisis por la luz y electrólisis porque era por la corriente eléctrica, no por la electricidad, ¿no? Por eso que acá pongo CE, que es corriente eléctrica. Entonces, todas esas tres son de tipos de descomposición. ¿Ya? Entonces la letra está bien. La luz, la acción de la luz. Y hay muchas sustancias, ahora, y eso es en nuestra vida cotidiana, ¿ya?, que no le puede caer la luz porque comienza a degradarse. Esta degradación a veces es lenta y a veces es muy rápida. Por ejemplo, en los medicamentos que a veces consumimos, por diversas razones, los medicamentos vienen a veces bien sellados, bien sellados. O sea, hay unos que vienen bien libres, pero hay otros medicamentos que vienen bien cubiertos, bien sellados. Y eso es porque tratan de que esa sustancia, seguramente hay una sustancia activa que reacciona frente a la luz y se va a degradar. Entonces, para evitar eso, está bien sellado, ¿no? Y una vez que lo abren el envoltorio, ya no lo pueden guardar porque ya le cayó la luz y ya va a comenzar a degradarse.
A ver, ¿qué más dice? Se originan debido a la ruptura y formación de enlaces químicos. Ah, reacciones químicas, sí, pues. En la reacción química necesariamente hay ruptura y formación de enlaces. Eso es algo inevitable. Dice, la reacción ácido-base se denomina neutralización. Eso también es correcto. Si tienes acidez, ¿qué vas a consumir? Una base. Si tú estás haciendo una reacción y has echado mucha base, entonces agrégale ácido, ¿para qué? Para neutralizar. A ver, veamos la número 8. A ver, chicos, hasta ahí. ¿Vamos bien, chicos? ¿Estamos bien? ¿Se está entendiendo los problemas? Si tienen alguna consulta, chicos, no duden en preguntar. No se queden con la duda. ¿Ya? Ok, todo bien entonces. Ya, todo bien. ¿No? Si tienen alguna duda, pregunten. A ver, continuamos con la pregunta número 8. Dice, indicar verdadero o falso según corresponda respecto a la siguiente reacción química. Esta reacción, ¿es una reacción de combustión completa? Así, sí es una reacción de combustión completa. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que está el CO2 más agua. Está bien, esto es, la primera es verdadera, ¿ya? Porque veo que está el CO2 más agua. Ahora, en la segunda dice, ¿la ecuación química está balanceada? No, no está balanceada. ¿Y cómo te das cuenta que no está balanceado? Allá. La segunda no está balanceada. ¿Por qué? Porque si estuviera balanceada, debería haber tantos carbonos al lado izquierdo como carbonos al lado derecho, o hidrógenos al lado izquierdo como hidrógenos al lado derecho. Y eso no ocurre, porque tú tienes 4 carbonos aquí y aquí solo tienes un carbono. O sea que ahí hay un desbalance. Tienes acá 10 hidrógenos y acá solo tienes 2. Entonces hay un desbalance entre reactante y producto. Por eso que la ecuación química no está balanceada. En la tercera dice, es un proceso exotérmico. Profesor, pero no te ha puesto nada de ¿cómo se llama? De calor acá, ¿no? Ni el lado derecho ni el lado izquierdo. ¿Puedes decir que es un proceso exotérmico? Sí, yo diría que sí. ¿Por qué? Porque si ya en la primera dijiste que era combustión y que encima era combustión completa, entonces ya está diciendo que es de combustión, o sea, ya estás diciendo que es exotérmica. Entonces, ¿es un proceso exotérmico? Verdadero. Ay, chicos, disculpen, que a veces me vienen unas ganas de toser, chicos. Por estos días estoy un poco mal de la garganta. Y a muchas personas que conozco también está un poco mal de la garganta, a veces por el cambio de clima, o a veces también por esta pandemia, ¿no? Entonces muchas personas que yo conozco se han hecho la prueba y les ha salido negativo. Y ustedes también seguramente en sus casas también tendrán el mismo caso, ¿no? Que una persona está mal de la garganta y que cree que tiene el virus, pero es bueno siempre hacerse algún chequeo médico o alguna prueba, ¿no? Para descartar y para tomar las medidas adecuadas. A ver, continuamos. Le decía, acá en la pregunta número 9 me pide que marque la alternativa incorrecta, pero me da 2 reacciones. Entonces tienen que especificar, cada alternativa va a especificar para qué ecuación están trabajando. A ver, ¿para qué ecuación están trabajando? Bueno, para las dos, ¿no? Para las dos. A ver, ¿qué te parece si hago una por una? A ver,
La primera, ¿esto es una combustión? Sí. ¿Qué tipo de combustión? Completa. Ya está. Las reacciones de combustión, ya sea completa o incompleta, son reacciones exotérmicas. Así que también eso es una reacción exotérmica. Y a su vez, también son reacciones de oxidación, porque la combustión es una oxidación. Entonces, si es una reacción de oxidación, es porque es una reacción redox. Porque si hay oxidación, necesariamente va a haber reducción, porque estos procesos ocurren simultáneamente. Entonces, también es una reacción redox. Entonces, esta reacción yo lo podría catalogar como combustión completa, como exotérmica, como redox. Podría añadir que es una reacción irreversible, porque yo veo solo pues una flecha para el lado derecho. También podría añadir eso, ¿no? Si quiero. A ver, la número 2. Ah, la número 2 también es irreversible. Ya. A ver, ¿es combustión? No. Esta de acá lo puedo catalogar como una reacción de descomposición. Es una reacción de descomposición. Esta reacción de descomposición que lo hemos hecho en clase, esto de acá lo hemos visto en clase, en uno de los ejemplos, absorbía calor para degradarse. O sea, era una reacción endotérmica, pues absorbe calor para que ocurra la descomposición. ¿Ya? Y es una reacción redox. Quizás esta última reacción redox no se pueda ver claramente. ¿Por qué le pongo redox? Eso tendría o ameritaría pues una explicación más detallada. ¿Ya? O sea, ¿por qué digo que es redox? Eso no lo digo solo al ojo, sino lo he tenido que sacar. O sea, dice KClO3, que es el clorato de potasio. Él se descompone como cloruro de potasio, KCl, más oxígeno molecular, oxígeno gaseoso. Ahí está. A ver, yo por ejemplo, el oxígeno que está en este compuesto, el oxígeno trabaja con -2. Acá, -2 para el oxígeno. Y el oxígeno que está aquí está trabajando con 0, porque recuerda que un elemento separado libre, su estado de oxidación es 0. Entonces, una vez que ya te has dado cuenta que el oxígeno cambia de estado de oxidación, ya de frente dices que es redox. Porque si va a haber uno que aumenta, va a haber otro que disminuye. Entonces es una reacción redox. ¿Ya? Entonces la 1 y la 2 son redox. ¿Ya? La 1 es de combustión, la 2 es de descomposición, una es exotérmica, la otra es endotérmica. Ya con eso podemos tener la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, que la letra E nos dice que la número 1 es una reacción no redox. Ya está. Esa es la clave. Aquí algo parecido, marcar verdadero o falso según corresponda a esta reacción. Esta es una reacción de metátesis. Sí, la hemos visto en la parte de la teoría, es una reacción de metátesis, doble desplazamiento. También le decían neutralización a esta reacción, neutralización. La primera, vamos a marcar verdadero, ¿ya? Metátesis, sí. ¿Es exotérmica? Sí, es exotérmica. Profesor, pero no es combustión. No, no es combustión. ¿Y cómo sabe que es exotérmica? Bueno, podría ponerte una notita aquí para hacerte saber que las reacciones de neutralización, sí, por lo general, liberan calor, que inclusive le llaman calor de neutralización. Calor de neutralización. Es una reacción exotérmica. Y aquí dicen que es una reacción de neutralización. Sí, es un ácido, que es el ácido clorhídrico, con una base, que es la base es el hidróxido de sodio. Entonces las tres eran correctas. Las tres son verdaderas. En la pregunta 11 dice, señale la alternativa correcta para clasificar a la síntesis Haber-Bosch. Ojo, la síntesis Haber-Bosch es un proceso industrial para que produzcas amoníaco. ¿Sí? ¿A partir de quién? De nitrógeno gaseoso y de hidrógeno.
Ya, entonces, ¿cómo podría clasificarla? Ah, esta es una síntesis, o sea, es una adición. Profesor, pero no hay síntesis, adición en las claves. Si no hay síntesis, adición, entonces yo podría buscar qué cosa. Exotérmica. O sea, la reacción de Haber-Bosch es una reacción exotérmica. Podría buscar qué es redox. Y redox sí vas a encontrar, ¿no? Redox, acá está redox. ¿Sí? Ahora, te puedes dar cuenta que es redox al ojo en el examen de admisión. Si te vas a dar cuenta así directamente que es redox, en algunos casos sí, ¿sí? Sí te vas a dar cuenta al ojo que es redox. ¿Cómo? Cuando encuentres un elemento que está libre y luego ese mismo elemento formando un compuesto. Que cuando está libre, su estado de oxidación va a ser cero. Y cuando forme un compuesto, va a ser diferente de cero. Acá el hidrógeno era cero, porque estaba solito, y acá va a ser más uno. Ya te das cuenta que es un cambio, y como hay un cambio, ya es redox. Entonces la clave sería la letra D. A ver, pasemos a la pregunta 12. La pregunta 12 se parece un poco a la pregunta 3 o 4 que habíamos indicado cuando era una combustión completa. Entonces, la combustión completa es cuando el combustible se oxide con el oxígeno y me genere CO2 más agua, ¿no? Así es la reacción de combustión completa de un hidrocarburo, en este caso del butano, ¿no? Porque lo que me están hablando es para el butano. Ese es el butano, el gas butano. No era necesario que sepas la reacción, o en sí la reacción completa, o que sepas la fórmula. Lo que te pregunta aquí es cuáles son los productos de la combustión completa. Entonces, los productos de la combustión completa es CO2 con agua. Ya. Aquí quiero dar un detalle más. A veces hago esta pregunta, es esa pregunta digo, preguntas de desafío, ¿no? Salen fuera de lo común. Por ejemplo, digo, oye, si yo tengo esta reacción, ¿qué tipo de combustión es? ¿Combustión completa o combustión incompleta? Y algunos me dicen que es incompleta y otros me dicen que es completa. Bueno, los que me dicen que es incompleta están en lo correcto. Es una reacción de combustión incompleta. Correcto. Ya está. Ah, profesor, pero este es facilito porque está el CO, ¿no? A ver, ¿qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo pongo, a ver, C3H8 más oxígeno y me genere CO2 más CO más agua? ¿Qué tipo de combustión es? ¿Completa o es incompleta? No puede ser ambas, ¿eh? O es completa o es incompleta. Ya. Para aquellos que dijeron que es completa, ¿no? Completa no es. No es completa. Es incompleta. Para que sea completa solamente tiene que haber CO2 y agua, si es que es un hidrocarburo. ¿Ya? Para que sea completa, ¿no? Si hay otro, como el CO, o aparte también puede ser que sea así nomás carbono solito, también es incompleta. ¿Ya? Entonces, que sea incompleta puede tener casos del CO o puede haber carbono solito, ya es incompleta. O si acaso, ¿no? Así, haciendo un complemento de lo que estamos analizando. A ver, ¿cómo vamos? Uy, ya estamos casi en hora ya. A ver, vamos a hacer esta última, ¿ya? A ver, vamos a ver esta. Dice, en un laboratorio se realiza una reacción. Se hace reaccionar un trozo de cinta de magnesio. A ver, vamos a estar poniendo, ¿ya? Cinta de magnesio, vamos a poner cinta de magnesio, con oxígeno atmosférico, ¿ya? Cinta de magnesio, magnesio, más oxígeno atmosférico. Oxígeno atmosférico es O2, ya está. Haciendo uso de un mechero Bunsen,
A continuación se forma un sólido blanco, o sea, lo queman con el mechero y se forma un sólido blanco. El sólido blanco es la presencia del óxido de magnesio. Ese es el sólido blanco. ¿Qué es lo que pide? Indique la proposición correcta. A ver, se formará un óxido ácido. No es un óxido ácido, esto es un óxido básico porque es un metal. Con el oxígeno forman óxidos básicos. La reacción es de descomposición, no es de descomposición, eso sería una reacción de adición. Esa es una reacción de adición. La reacción también es llamada neutralización. No es una neutralización. En todo caso, esto sería una combustión, pero no es neutralización. El óxido formado presenta atomicidad igual a 3. El óxido formado es el óxido de magnesio. No tiene atomicidad 3. Su atomicidad es 2 átomos. Entonces nos quedaría con la letra E. La reacción es redox y de adición. Esa es la clave. Esa es la respuesta. Ya chicos, algunos dicen, profesor, pero en esta pregunta yo, ¿cómo iba a saber la atomicidad? ¿Cómo iba a saber que es una neutralización o no es una neutralización? Pero sí podías identificar que es una reacción redox. Eso sí podías saberlo, porque recuerdas que te dije que cuando el elemento estaba solito y después formando un compuesto era una reacción redox. Eso es una redox. Y como me dicen que el magnesio reacciona con el oxígeno y se forma un sólido blanco y no me dicen nada más, entonces, ¿qué me está diciendo? Que el oxígeno y el magnesio se han juntado en uno solo, que es el sólido blanco, al margen de la fórmula. Solo es un único, ¿no? El sólido blanco, es un compuesto. Entonces, es una adición. Entonces, ya con lo que hemos hecho, podemos haber marcado la letra E directamente, sin saber específicamente las otras alternativas. Ya chicos, por el día de hoy nos quedamos aquí. Más bien, no sé si antes de retirarme alguien tiene alguna pregunta, ¿no? Nada, ya ok chicos, entonces por el día de hoy nos quedamos aquí, gracias por la atención prestada, gracias chicos a todos y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho.